Coqui Balín es licenciado en psicomotricidad y ha sido convocado por el gobierno de Villa del Rosario para dar una charla. Él también, si por ahí nos veían desde hace un tiempo, lo hemos invitado años anteriores a hablar sobre este tema y algunos otros también que hacen a la cuestión. Así que además también él ha estado en lo que tiene que ver con el tema de discapacidad, la emergencia y las situaciones que han pasado, que si queda tiempo y quiere hablaremos sobre el tema, aunque no creo que haya cambiado demasiado lamentablemente. No, me dice. Coqui, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por venir. No, gracias a ustedes siempre. Bueno, la charla a la que te convocan, que lo coordina el gobierno de Villa del Rosario, es para hablar sobre autismo en general, porque por ahí lo hablábamos fuera de micrófono. Hay algunos años donde vos has intervenido, vos y un grupo de gente que labura, ¿no? Han intervenido para dar a conocer lo que es el autismo, ver qué se puede hacer para la concientización. Después de 2 o 3 años, ¿la charla sigue volviendo a los principios o se ha avanzado en algo? No, siempre hay que hablar de los principios. O sea, un poco hablamos con Macarena, ¿no? Macarena Francisconi, sí, que es otra psicomotricista que está a cargo del área allá. Bueno, siempre antes de dar una charla uno tiene que estudiar la parte de social, claro, regional. Y bueno, la idea es esto, es ir a las bases y explicar cuestiones. Por ahí algunas actualizaciones que hay, pero siempre ir a lo básico, porque es a lo básico, pero que importa, porque si hay un montón de cosas básicas, ¿no? Sí, pero digo, bueno, en lo que compete más a actualización y capacitación con respecto a diagnóstico, por ahí que observar cuando hay signos de alarma, viste, todas esas cosas. Y bueno, y también es abierto, ¿no? Así que puede ir, público, sí, puede ir también, padres, educadores, acompañantes, quien le interese por ahí interiorizarse en el tema, está invitado o invitada porque bueno, es importante seguir. Total. Por ahí un poco lo que hablábamos es que no tiene que quedar un 2 de abril esto. Claro que lo hablábamos también, el tema de si ha avanzado esto o no, de que durante el resto del año también aparezcan estas cuestiones y no se remita solamente al 2 de abril. Exactamente. No tiene que ser, porque si no es como... ¿Cómo decirte? Acá no se conmemora nada, se concientiza. Entonces, como concientizamos, tiene que ir acompañado de acciones. Entonces... Y en ese sentido, cuando se realizan charlas, así como en este caso, ¿es de acudir gente más allá de quienes están más cercanos con chicos con autismo, con familiares con autismo? ¿O la sociedad entera no participa? Cuesta que... Sí, cuesta. A ver, hay varias cosas que hay que hacer también... un poco tenerlo en cuenta. El 2 de abril para los argentinos es súper importante también por lo de Malvinas, entonces muchas veces, bueno, hay varios eventos y eso, entonces... Queda como opacada la fecha. Sí, o por ahí dividido, ¿no? En dos, pero bueno, sí, el año pasado estuve, como para tener en cuenta, por ejemplo, el año pasado estuve en Mocoretá también el 2 de abril, y nada, fue... me sorprendió, ¿viste? Yo dije, bueno, hoy se llenó un montón de gente y familiares de familiares, había amigos, había gente que quería saber, había docentes jubilados, por ejemplo, que iban porque me dijeron, che, mira, yo nunca me enseñaron estas cosas. Bueno, entonces a mí me gusta mucho la charla que se generan después de estas capacitaciones, ¿viste? Porque hay cosas que la gente no se anima a decir en público y está bien. Y bueno, y cuando vienen después, che, te quiero decir algo, bueno, salen cosas muy, muy útiles, muy interesantes y... Sobre todo porque sigue habiendo mucho desconocimiento. Yo por ahí a veces me pongo en lugar de docente, siendo docente. Sí. Me nombrabas hace un ratito el hecho de detectar, por ejemplo, señales que puedan ser, señales que pueda presentar autismo algún chico, y eso tenemos desconocimiento completo en muchos casos, muchos docentes. Si no vas a una capacitación, como por ejemplo en este caso. Para mí el problema ahí está en la formación de los terciarios. En los profesorados, cuando uno se va a preparar justamente. Falta. Sí. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un... a ver, la discapacidad está en el modelo social de la discapacidad, ¿no? Y en la parte de neurodesarrollo hay un nuevo paradigma que habla de neurodiversidad, neurotípico, neurodiverso, neurodivergente. Bueno, entonces la educación tiene que ayornarse a eso, porque aparte los pibes que vienen vuelan ya, ¿viste? O sea, entonces por ahí yo creo que un poco el problema está ahí, en la base donde se parte, exactamente, y después en cómo comunicar.
también, ¿no? Muchas veces cuando uno ve, dice, hay detección, decir, che, tiene 4 o 5, tiene señales de autismo. No, pará que estás metiendo una palabra diagnóstica. El famoso como informe, el diagnóstico que se realiza. Y el diagnóstico sabemos que es clínico, ni los que podemos llegar a hacer algún tipo de evaluación lo damos. Aunque dé todo para que eso es clínico. Y lo mandás al médico que haya que mandarlo, qué sé yo, pero no diagnosticamos, solamente, o sea, ¿qué significa que es clínico? Lo pasa un médico. Claro. Sí, se entiende. Entonces, al mismo tiempo también no solamente es el docente en la escuela, sino que también es en un club. Un profesor de un deporte determinado, si detecta alguna de estas señales, pasa que para que el profesor llegue a darse cuenta de la detección, primero tiene que tener el conocimiento de que eso es una señal, una posible señal. Exactamente, y que es una señal y que no es una señal. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco, viste, se afila el ojo, se entrena eso también. Entonces, yo entiendo a los docentes que te dicen, che, Coqui, pero yo estoy con 30 pibes, esto es un caos. Sí. Bueno, el problema es estructural, ¿no? Pero bueno, también hay otros países donde tampoco es tan sencillo implementarlo, ¿eh? O sea, no es que vos digas, bueno, la neurodiversidad y somos todos amigos, ¿no? Por eso yo estoy a favor de la Escuela de Educación Especial, porque hay que entenderla y comprenderla, de que es el lugar donde tienen los apoyos necesarios, la infraestructura necesaria. Hay escuelas que se basan en modelos, ¿no? En modelos específicos de educación. Y bueno, y es así, está ¿Y cómo ves en ese sentido, tiene que ver con, ya que dijiste, escuelas con esas características, la inclusión en la escuela convencional, por no decir el normal, que es una palabra bastante más desagradable, pero la inclusión de un pibe con discapacidad en la escuela convencional, donde no solamente hablamos de infraestructura cuando un pibe anda en silla de ruedas y la escuela no está ambientada, sino que también hablamos de docentes que no saben cómo abordarlo, de hay que ver si el pibe puede pagar o no el acompañante terapéutico, etcétera, y miles de etcéteras más. Esto de parece que a la fuerza hay que hacer la inclusión cuando en realidad nadie está preparado para la inclusión. Hay dos problemas. El primero es que no hay la suficiente cantidad de escuelas de educación integral o de educación especial como para alojar a chicos que realmente lo necesitan. Y esto no es no decimos excluimos, sino que acá tenemos una institución donde hay mejores apoyos para estas personas, ¿no? Entonces, por ahí donde en una escuela, como que te diga la Álvarez, no lo va a tener. Claro. Entonces, o por ahí el contexto, porque hay un aula de 30 pibes donde ya los apoyos no alcanzan, bueno, ¿qué hacemos? Sucede que a veces hay papás también que les parece difícil cuando se le comunica quizás de un equipo directivo que lo mejor sería que su hijo asista a una escuela de educación especial, y ahí sucede también que hay muchos, no sé si encontronazos, pero para tomarlo desde el lado de padres, hay como una cuestión también donde hay una parte difícil también de muchas familias por ahí. Personales, les cuesta, tendrán sus motivos, ¿no? Hay miles, o no aceptar el diagnóstico, lo fuerte que es, mi hijo no se incluye. O sea, detrás de esta condición, si bien uno celebra, hay mucha angustia. Esa es la realidad, hay mucha angustia. Y yo te voy a explicar, hoy que hablamos del modelo social, por ejemplo, ¿no? Una persona que es una característica, ¿no? Adulta, porque siempre hablamos de niño, una persona adulta que tiene rigidez o tiene por ahí conductas restrictivas, ¿no? Entonces vos le enseñás independencia. Voy a un ejemplo. Entonces vos le decís, bueno, cuando tenés que, le haces leer el reglamento del peatón, ¿no? Entonces, cuando está en rojo ahí podés pasar, o vos tenés prioridad. El reglamento dice, vos tenés prioridad. Esta persona se lo va a tomar, yo tengo prioridad. Claro. ¿En Chajarí el peatón tiene prioridad? No. Entonces, ¿de quién es el problema? De la persona que lee el reglamento y más allá de sus estructuras rígidas, dice, yo tengo prioridad y cruzo, o del auto que no frena cuando quiere cruzar una persona. Hay una sociedad que no acompaña. Entonces, ese es el modelo social. Cuando vos decís, ¿a dónde están las barreras? No es necesario pensar en una escalera que no puede subir una persona, sino que en estas cosas sencillas, ¿no? Que en una convivencia, por ahí, ¿no? Y lo mismo sucede en la escuela también, ¿no? En la escuela, yo soy profe de educación física, así que también tengo la formación esa.
Pero en la parte de educación, pero vos decís, che, a mí que me enseñaron de diversidad, y poquito y nada, me llevaban a los torneos y mucho mensaje motivacional, que está bien, yo no digo que esté mal, pero para cambiar la estructura hay que empezar por donde está fallando. Y bueno, un poquito está colapsando todo el sistema, ¿no? Entonces, es una situación compleja. Y por ahí yo no culparía tanto a los docentes, viste, que a veces está ese discurso de no, porque el docente. Bueno, pero muchas veces quien opina no está dentro del aula, no sabe lo que es, o sea, porque o yo podría, antes me peleaba un poco más en Buenos Aires, ¿no? En los colegios. Después empecé a entender de que la escuela es tu amiga, tiene que ser tu amiga siempre. Bueno, hay veces que no se puede y hay que intervenir, ¿no? Pero digo, y vos tenés que pensar todo el contexto, porque si a vos te dicen, che, X paciente se desregula porque hay muchos chicos, vos pensás que esa docente también está con todos esos chicos, y que no es una estatua que se levanta, es una persona con lo que se tiene, exactamente, con los recursos que tiene cada institución, ¿no? y que obviamente hay chicos que no tienen discapacidad, no tienen una condición y tienen sus problemas también, chicos que no comen, X de conducta, lo que sea. Entonces, bueno, por ahí dentro de todo uno lo que trata de hacer es intentar dar herramientas, y que bueno, capaz que si 3 cositas le quedaron, bien, perfecto. No, perfecto. Como también en esto que tiene que ver con la familia, vos hablabas del docente y lo que el docente tiene que abordar, y también se me ocurre pensar en esta otra palabra que vos utilizaste, que es la palabra angustia, cómo sobrelleva la familia el día a día de un pibe con autismo. Porque a lo mejor uno lo ve cuando un 2 de abril se hace un acto, o se lo visibiliza más cuando pasa algo, y la madre decide que, como hizo por ejemplo nuestra compañera Claudia, que cuando fuera el tema de la pirotecnia lo filmó a su hijo sufriendo y padeciendo la pirotecnia, pero si no, el resto de los días es una cosa que como uno anda en otros temas y no estamos en esto, no sabemos. Pero digo, cuando a vos te acerca un familiar tuyo, tiene que ver con cómo se lo aborda, cómo se lo trata, cómo se lo educa, por dónde va la cuestión familiar de un chico o una chica con autismo. Mirá, yo por ahí no te puedo decir, no puedo hablar por las familias en lo que siente. Lo que sí te puedo decir que hay un común denominador de que bueno, la mayoría de las familias son metedoras, claro, porque hacen lo que pueden con lo que tienen. Porque tienen que luchar con cuestiones de la escuela, con cuestiones nuevas, porque con obras sociales, con que es aprender a que mi hijo, mi hija, tiene una manera diferente de procesar el mundo, la vida, pero bueno, también yo aprendo mucho de las familias, ¿viste? Bueno, también uno... hay un momento en el que empieza a cuestionarse un montón de cosas en las prácticas, y uno aprende, esto de las fortalezas que tienen, cómo por ahí a veces uno como terapeuta, en su momento yo exigía un poquito más, hasta que dije, che, pará, porque no... Claro. Exigía en el sentido, che, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, ahora es como que tratamos de... yo por lo menos... trato de consensuar más las estrategias, siempre y cuando se pueda y se hable en el equipo. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que vos cuando hablás con familias aprendés mucho, ¿viste? Recomiendo por ahí si se puede llegar a tener una charla y hablar desde la escucha, no desde el, no, porque yo también, claro. Escuchar a esta familia que tiene mucho para enseñarte, ¿viste? Por ahí sí es sí lo que te puedo decir. Después hay conflicto y problemas como cualquiera, hay familias que están atravesadas por un tema, hay familias que están atravesadas por otra, entonces sucede eso, ¿viste? Pero bueno, también estamos en un momento donde tenemos que aprender de las familias, y esto de la organización, que tienen muchas veces que hacen organizaciones o se juntan o hasta se para contención. ¿Cómo? Hasta para contención entre familiares mismos. Ahí está el hecho de que llegar con la angustia y no saber abordar un tema del pibe. Ahí está. No sé, mi hijo tiene 20 años
y no sé cómo abordar la parte de la sexualidad con una persona con autismo. Sí. Y bueno, capaz que a la otra persona capaz que ya le pasó y le puede dar algún consejo o alguna recomendación. A la semana pasada, la anterior, se hizo una capacitación para trabajadores sexuales para que puedan trabajar con personas con discapacidad. Yo he tenido pacientes que adultos, que hemos hecho todo el trabajo con las familias, todo. Es un mundo interesante. Es interesante. Cuando lo escuché por ahí una vez en un congreso en Avellaneda, que Alexia Ratazzi creo que era que lo planteaba, un silencio, porque todavía es tabú, no gusta mucho, me imagino. pero es reinteresante esa parte, y aparte a los 20, mucho antes se tiene que empezar a trabajar. Yo dije los 20 como para pasarlo mayor de edad nomás, pero sí, desde ya que mucho antes. Pero son cuestiones que no se abordan mucho y está bueno que se vayan dando con el paso del tiempo. Total. Porque cuando hablamos de discapacidad hablamos de una silla de rueda, hablamos de otras cuestiones, lo laboral, a lo mejor la inserción laboral de un pibe con discapacidad, pero la sexualidad no se habla nunca. No se habla y bueno, en su momento yo, por lo menos los dos casos, uno se había AMAR, la Asociación Argentina de Meretrices, bueno, por ahí se había llegado y nada, fue re interesante escuchar a esa persona también, ¿no? Todo como un terapeuta, ¿no? Digo, en el sentido de que cómo trata a la persona y cómo aborda. Bueno, sé que a veces es incómoda esta charla en algunos lugares, por ahí tal vez más a las 10:30 de la mañana, pero pero bueno, es una realidad. Es una realidad, y es lo que atraviesa cualquier persona. Y cuando hablamos de salud, nosotros no ponemos a pensar, no, esto me da pudor, tenés que hablarlo, ¿no? Pero bueno, hay un montón de aristas nuevas que se están abriendo mucho más, que son súper interesantes, y por eso, bueno, de nuevo, no tiene que quedar en el 2 de abril, y hay un montón de... Siempre, bueno, también ahora nuevamente hay una movida muy interesante con animales, también, ¿no? Esto volvió con las redes y todo eso. Bueno, es momento de empezar a ver esa conexión con la naturaleza. Bueno, hay un montón de actividades. El otro día vi también un chico que hacía windsurf, y vos decís, che, ¿dónde está esto? No está en San Fernando, en Buenos Aires, no estamos hablando de Estados Unidos, entonces, pues sí, se expandió un montón, hay mucho para aprender, hay mucho para comprender con respecto a eso, ¿no? Entonces está buenísimo. Por eso hay que hablar todo el año, porque hay mil cosas. Y hay lugares en Chajarí, y hay profesionales también que están aptos para poder ir de a poco. Por ahí falta el espacio, ¿o no? Desde el lado gobierno, desde el lado Estado, para poder realizar ciertas cuestiones. No, sí, obvio. A ver, el Estado se tiene que hacer cargo de un montón de cosas. El Estado de Chajarí, como el Estado provincial, como el Estado nacional, como el de Villa, como el que sea, se tiene que hacer cargo de un montón de cuestiones, ¿no? Después sí, donde tiene que haber consenso es que yo, por lo menos en los diferentes municipios con los que he trabajado, es que no, esto de salud, esto de educación, esto Por eso yo les decía hoy, yo estoy recontra a favor, no sé si seguir ahora, pero Lomas lo tiene, Avellaneda lo tiene, el servicio de autismo directamente, el servicio de autismo de Chajarí. Entonces, ¿qué haces ahí? Ahí le das contención a las familias, le das guía, le das... y le das terapia a quien no puede acceder. Entonces, cuando vos tenés ese servicio, podés tener todas las aristas en un lugar, y entonces, si no, hay familias que van bien, son un pinball por todos lados. Yo creo que centralizarlo, y con profesionales idóneos, ¿no? Que sea algo... por eso... estaría bueno que se pueda hacer ad honorem, ¿no? Entonces, un par de días a la semana uno puede hacer este trabajo. Sería súper interesante, porque ahí cambia mucho, y más en lugares por ahí chicos todavía, ¿no? Cambia un montón en el sentido de que, las familias tienen un lugar a donde recurrir, y el Estado lo puede hacer. Entonces es una pata importante sentirse respaldado de ese lado también. Y sí, total, porque por ahí hay una cuestión que podés ir a plantear la discapacidad, y discapacidad te puede decir, che, mirá que esto es de salud, ok, vas a salud, che, esto es de educación porque pasó en la escuela. Entonces ahí empieza, ¿no? Ahí empieza el ping-pong, que también, a ver, pasa con las terapias, ¿viste? Vienen así como motricidad.
mirá, no tal vez, anda ateo, van ateo, no, y ahí empieza de nuevo. O sea, eso, por eso yo le decía, está bueno aprender de las familias porque la mayoría van, consultan, vienen, escuchan un montón de campanas porque hay un montón de gente que opina sobre su crianza, bueno, había una campaña que vi no sé de dónde que decía como, che, no juzgues o si ves un berrinche o algo así, no juzgues la crianza. Claro. Per se no hay que hacerlo, ¿no? Pero digo, sucede mucho de familias por ahí que tienen vergüenza, que les cuesta, porque bueno, han vivido situaciones complejas, pero bueno, nada, es como que hay que flexibilizar un montón con muchas cosas, ¿no? Como sociedad. A esto hoy, ¿no? Como sociedad, porque bueno, son tiempos complejos. También son tiempos de sobreinformación. O sea, vos hoy tenés ChatGPT y bueno, ¿viste? Y listo. Entonces, tu fuente ya excede Google. Yo no puedo creerlo, ¿viste? Y yo le fui haciendo unas preguntas a ChatGPT, le fui, y no, es tremendo lo bien que te contesta todo. Claro. No, sobre el tema, no, sobre discapacidad, le tiraba por ahí conceptos erróneos, todo. No, va. Entonces, bueno, a mí me da un poquito de que la primera fuente sea ChatGPT, en su momento como fue Google, y si bien da respuestas más actualizadas, pero igualmente no. Cuesta un poquito, ¿no? Sí, me imagino que sí. Dice Silvia, muchos chicos y padres deben optar por un recurso de amparo, ya sea por cualquier discapacidad, porque el Estado patea los problemas. Sí, eso que no nos metimos porque no tenemos el tiempo para hablar sobre la situación de los prestadores que trabajan, ustedes, que laburan con la gente con discapacidad, y la familia que al mismo tiempo terminan teniendo inconvenientes. Pero bueno, la convocatoria a la charla con vos era por el tema de justamente difundir la actividad, que va a ser el 6 de abril, a partir de las 13:30, organizado por la gente del gobierno de Villa del Rosario en el Nido. Ahí va a estar Coqui dando la charla. Y el 2 de abril acá en Chajarí, a las 18 horas. ¿Qué van a hacer? Hay una caminata. Hay una caminata. Bien. Estuve viendo los flyers. Sí, vi uno del gobierno, creo que lo publicaron. Sí. Después lo vamos a mostrar. Pero no sabía si era abierta la convocatoria, si no sabía por dónde venía porque no nos comentaron. ¿En qué horario se realiza la caminata? Creo que 18 horas. Perfecto. El mismo y la charla que yo es el 6. Sí, el 6. Está. Bueno, la que das vos es el 6 a las 13:30 ahí en Villa del Rosario. Coqui, gracias por haber venido. Bueno. Como siempre le decimos, cuando tengan que comunicar algo, avísanos. Y si en algún momento te animás, estaría bueno que vengas, si querés venir con alguien más, para hablar del tema discapacidad y sexualidad. Bueno, voy a... Ya que te estoy comprometiendo al aire. Dale. No digo la semana que viene, digo 2 meses, 3 meses. Cuando tengo una colega que aborda muy bien el tema. Bueno, me gustaría. Por telefónico capaz, pero que no está acá. Sí, pero se puede hacer, porque incluso hay gente acá y por teléfono otra persona. Pues reitero, discapacidad lo hemos abordado mucho y es algo un tema que a nosotros nos interesa y tratamos cada vez que se puede de hablar en los diferentes estratos y momentos, pero el tema de sexualidad no lo hemos abordado nunca. Así que también un desafío para nosotros como comunicadores ver cómo se aborda eso también. No, pero yo me comprometo a conseguirles el ganchito, o por lo menos la llaman a ella. Sí, ningún problema. Así que yo cortito nomás, voy a pasar un chivito porque, ¿cómo no? Bueno, parte del trabajo, ¿no? Este año junto con un equipo hicimos capacitación exclusiva para docentes, ¿no? Hicimos un grupo que se llama No Rizoma con Claudia Capelletti y Eugenia Croatini, donde dijimos, si el problema está en educación, vamos por educación. Entonces, vamos a dar un curso de estimulación temprana el 19 y 20... 19 y 20 de junio. Vienen de Buenos Aires a capacitar 2 días. Después hay una charla que todavía no tiene fecha, pero de autismo y psicomotricidad. Esta es exclusiva, o sea, es súper específica. Y después hay un grupo de estudio también para docentes de juego, movimiento y aprendizaje, que son 6 encuentros. Bueno, nada, eso también como para contarlo. Es importante porque siempre hay docentes que están preguntando por capacitaciones y no te enterás, no lo sabés. Eso lo van a estar publicando en alguna página particular. Lo publicamos en la página de CIPRAC por ahí, pero lo único que sí ya le digo, no tienen puntaje, ¿viste? Nosotros damos la capacitación. Para transmitir la información. Instancias de formación muy importantes para participar. Para que haya más que nada, no sea tanta virtualidad y haya más por ahí presencial.
presencialidad, ¿no? Y traer la propuesta acá. Bien. Así que nada, buenísimo. Buenísimo. Dale, gracias a Coqui, por venir. Bueno. Coqui Balingre nos visitaba la mañana de hoy hablando, bueno, sobre estos temas que por ahí no se abordan demasiado, que no los charlamos tanto, en esto que mencionábamos al principio de la nota, que se pierden durante el año y cuando llegan estas fechas por ahí los reflotamos más. Trataremos de hablar un poco más de esto en otros momentos que no sea solo para el 2 de abril.